Pero lo que tiene de singular este nuevo modo de proponer un sistema educativo de filosofía es que es un sistema útil de filosofía como educación, ¿sí? Es realmente una reforma en lo que es el estudio y el aprendizaje y la práctica justamente de la propia filosofía. La filosofía puede entenderse como una disciplina que debería encabezar esa reforma individual y, ¿por qué no, la reforma de la sociedad, ¿no? Justamente. Es decir, la filosofía tiene que trabajar con ese carácter radicalmente libre, transformador, moral, proyectado hacia un proyecto mucho más grande, hacia un proyecto colectivo. Y justamente trabajar la subjetividad como tema principal de la filosofía, de este nuevo modo de enseñar filosofía, que es la filosofía transformativa, en el contexto de estos laboratorios, es la verdad que algo increíblemente importante. La subjetividad es, digamos, nada más ni nada menos que ese espacio a través del cual hacemos intercambios con el mundo, ¿no? Es decir, es ese punto de intersección a través del cual nos conectamos con el mundo, nos relacionamos con el mundo, vivimos en el mundo, pensamos en el mundo, actuamos en el mundo y también nos pensamos a nosotros mismos, nos entendemos a nosotros mismos, tomamos conciencia de nosotros mismos. Digamos, el principio fundamental de la filosofía es la subjetividad. No hay filosofía sin el trabajo subjetivo de un filósofo, que además, como buen funcionario de la humanidad, como diría Husserl, tiene que luego salir ahí en el mundo a transmitir, ¿no?, ese gran sistema de conocimiento transformador al resto de los individuos, ¿no?, que también construyen su propia subjetividad a medida que se nutren de las herramientas de la filosofía transformativa. Digamos, la filosofía, además de tratar, ¿no?, como de los grandes temas, ¿sí?, incluso metafísicos, los grandes temas de la humanidad, también tiene que tratar de resolver las cuestiones más profundas de la vida individual. Y aquí justamente hacemos como un doble ejercicio, es reformar al individuo y a la vez reformar lo colectivo, ¿no? Es decir, toda filosofía empieza por un sujeto, ¿no? Cada filósofo trabaja primero con su espacio, su saber, su conocimiento, su teoría, su percepción, su perspectiva, pero después transmite ese trabajo individual al colectivo para construir a la filosofía justamente como un proyecto todavía más grande. Nosotros cuando estudiamos a la subjetividad no la estudiamos desde el punto de vista estrecho, individual, narcisista, sino que estamos construyendo primero la subjetividad para luego ver cuál es ese sujeto colectivo. Y de hecho, justamente en nuestra conclusión de nuestro último laboratorio surgía esta cuestión de cómo nosotros estamos en el laboratorio haciendo ejercicio colectivo filosófico, ¿no? Estamos todos justamente poniendo en común nuestras propias perspectivas, nuestras propias subjetividades y llegando justamente a estados más elevados de conciencia. Entonces creo que esta renovación en el modo de pensar la subjetividad, esta renovación en el modo de pensar la filosofía y esta renovación en el modo de entender al filósofo, ¿no?, que no tiene por qué ser un individuo oscuro en el sentido de, ¿no?, inentendible, en donde parece que siempre hay alguna ruptura en la comunicación del filósofo con su público, sino que estamos también construyendo, o al menos esa es como mi labor, ¿no?, como quien está como curando, ¿no?, estos laboratorios, es justamente llevar a cabo ese rol de entender al filósofo también como ese funcionario de la humanidad, ¿no?, alguien que está, digamos, completamente al servicio de la humanidad y que está actuando casi, podríamos decir, como un medio, ¿no?, para volcar todo ese trabajo espiritual de la subjetividad cada vez a un público mayor. Y creo que si hay una palabra que aparecía constantemente en la experiencia de quienes participaban en el laboratorio, era esta idea de la transformación, de sentirse transformados, de que había algo que ya no era lo mismo después de terminar este laboratorio, lo que constata justamente la configuración de estos laboratorios, no solamente como, digamos, un curso como otros, ¿sí?, de filosofía, sino que tiene que ver justamente con reformar a través del conocimiento y de la autoiluminación justamente la propia subjetividad para poder sentar las bases de lo que, por ejemplo, Heinrich llamaba la vida consciente. El fin último de ese estudio y construcción de la subjetividad es vivir una vida consciente, vivir una vida en donde uno
tiene conocimiento absoluto del sentido de la vida que uno lleva, ¿no? Y del proyecto hacia el cual uno lleva justamente su propia vida. Proyecto a través del cual tiene un rol fundamental justamente la filosofía como esa, digamos, como esa luz, ¿no? que alumbra nuevos objetos en el camino y que tiene la capacidad de en tanto lumen naturale, ¿no? De luz natural, conducirnos justamente en el camino de la vida consciente.